Tanya Weber. Tanya Weber, una joven brillante y compasiva de 17 años, era el orgullo de su familia y un modelo a seguir para sus hermanos menores. Tenía toda la vida por delante, llena de sueños y ambiciones, pero el 26 de junio de 1965, todo eso le fue cruelmente arrebatado cuando, de repente, fue encontrada estrangulada y oculta a solo unas cuadras de su casa, con giros, contratiempos y un avance inesperado casi 60 años después. Este caso es un recordatorio escalofriante de cómo la justicia, aunque tardía, aún puede llegar. Tanya Weber nació y creció en la tranquila y pintoresca ciudad de Logan, Utah. Siendo la mayor de 5 hijos, jugó un papel crucial en su familia. Sus hermanos, especialmente su hermana menor, Rhonda Weber Christensen, la admiraban como un ejemplo a seguir y confidente. Tanya asistía a la secundaria Logan, donde cursaba su último año en 1965. A medida que se acercaba la graduación, la joven esperaba con optimismo y emoción el siguiente capítulo de su vida. La mañana del 26 de junio de 1965, el cuerpo sin vida de Tanya Weber, de 17 años, fue encontrado en la calle West Center de Logan, oculto entre los arbustos de una casa cercana. El hallazgo se produjo a solo 2 cuadras de la casa de su familia. Tanya había sido estrangulada y su cuerpo fue encontrado parcialmente desnudo. El Departamento de Policía de Logan, con la ayuda de las autoridades estatales, emprendió un enorme esfuerzo para descubrir cualquier pista. Durante el curso de la investigación, los oficiales entrevistaron aproximadamente a 1000 personas, extendiendo su búsqueda con la esperanza de encontrar a alguien que hubiera visto o escuchado algo que pudiera desentrañar el caso. De la extensa lista de entrevistados, la policía logró recopilar declaraciones de 150 individuos que podrían tener información relacionada con el crimen. Estas declaraciones fueron analizadas minuciosamente en busca de pistas que pudieran señalar al culpable. A medida que los investigadores revisaban las pruebas, también se enfocaron en la evidencia física recolectada en la escena del crimen. Entre los objetos recogidos se encontraban las prendas de Tanya, que fueron cuidadosamente examinadas en busca de alguna evidencia forense que pudiera llevar a un sospechoso. La investigación dio un giro significativo varios días después del descubrimiento del cuerpo de Tanya. Basándose en las pruebas y declaraciones de testigos, la policía de Logan logró identificar a un sospechoso, Owen Hodges Kimball, de 26 años. Mientras algunos creían que la policía había encontrado al culpable, otros eran escépticos, dudando de si las pruebas en su contra serían suficientes para asegurar una condena. La investigación del caso de Tanya se intensificó. Las declaraciones de los testigos recopiladas durante la investigación sugerían que Kimball había sido visto cerca de la escena en el momento de la muerte de Tanya. Este detalle crucial parecía colocarlo en el centro del crimen, lo que generó sospechas de que podría haber estado involucrado en los trágicos acontecimientos de esa noche. Para los investigadores, era una pista que valía la pena seguir, por lo que centraron sus esfuerzos en construir un caso en su contra. Sin embargo, el caso tomó un giro repentino e inesperado pocos días después. El 30 de junio de 1965, la familia de Kimball reportó su desaparición, lo que alarmó tanto a sus seres queridos como a las autoridades. La búsqueda de Kimball terminó en el cañón de Logan, donde la policía descubrió su cuerpo sin vida dentro de su carro. La escena era sombría y pronto quedó claro que Kimball se había quitado la vida. Con el principal sospechoso ahora fallecido, la policía enfrentó un gran revés. A pesar de las declaraciones que situaban a Kimball cerca de la escena, no había pruebas concretas que lo vincularan directamente al caso de Tanya. La falta de una prueba definitiva significaba que no surgieron otros sospechosos adicionales y la investigación comenzó a estancarse. Durante 59 largos años, el caso permaneció sin resolver. En 2022, después de casi 6 décadas de incertidumbre, el caso fue reabierto. El Departamento de Policía de Logan, decidido a cerrar este caso no resuelto, solicitó la asistencia del Initiative Grant Assault Kit. Con estos fondos, enviaron la ropa de Tanya al Laboratorio de Crimen del Estado de Utah para un análisis avanzado de ADN.
El examen produjo un avance significativo: el descubrimiento de ADN de varios hombres en su ropa. La revelación de múltiples perfiles de ADN llevó a los investigadores a considerar todas las posibles fuentes, incluido el sospechoso fallecido Owen Hodges Kimball. Aunque Kimball se había quitado la vida en 1965, sus restos aún tenían el potencial de proporcionar pruebas cruciales. Los investigadores decidieron buscar una muestra de ADN del cuerpo de Kimball, creyendo que su ADN podría ser la clave para resolver el caso. Para proceder, necesitaban autorización legal, por lo que presentaron una orden ex parte, una solicitud judicial aprobada con la autorización de una sola parte, lo que permitió a los investigadores actuar rápidamente sin demora. El tribunal aprobó la orden, y el 2 de noviembre del 2023, casi 60 años después de su fallecimiento, el cuerpo de Kimball fue exhumado. Sus restos fueron enviados a la oficina del médico forense de Utah, donde se recogieron muestras de ADN para su análisis. Las muestras fueron procesadas tanto por el Laboratorio de Crimen del Estado de Utah como por el grupo de tecnología Bode. En junio del 2024, los resultados fueron concluyentes. El ADN de Kimball coincidía con el ADN encontrado en la ropa de Tanya, proporcionando el vínculo crucial que los investigadores habían estado buscando durante tanto tiempo. Con esta evidencia innovadora en mano, los investigadores revisaron las numerosas declaraciones y pruebas físicas recopiladas durante la investigación original de 1965. La nueva evidencia de ADN, combinada con los hallazgos históricos, pintó una imagen clara e indiscutible de lo que había sucedido aquella fatídica noche. Se hizo evidente que Kimball fue, de hecho, responsable del brutal asesinato de Tanya Weber. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, y si hubiera estado vivo, habrían sido más que suficientes para obtener un veredicto de culpabilidad más allá de toda duda razonable. La conclusión de la investigación llevó el cierre tan esperado a la familia de Tanya y a la comunidad de Logan. La verdad había salido a la luz después de 59 años, poniendo fin a un caso que había atormentado a la ciudad durante generaciones. Rhonda Christensen, la hermana de Tanya, y su familia estaban en una reunión en Idaho cuando la policía los localizó y les informó lo ocurrido. Rhonda explicó: el policía entró y pidió ver a mis padres. Los sacaron afuera y les dijeron lo que había pasado. Hubo mucho apoyo de nuestra familia extendida. Las palabras no pueden expresar la gratitud que siento yo, mi hermana Julie, y mis hermanos Steven y David. Estamos tan agradecidos de creer que ella por fin puede descansar en paz. Cuando Steven Weber, el hermano de Tanya, habla sobre el 26 de junio de 1965, aún se emociona. Tenía 10 años en ese entonces, pero recuerda el día como si fuera ayer. Dijo: fue realmente terrible. Simplemente no sabía cómo manejarlo. Dio un gran suspiro de alivio cuando se le preguntó lo importante que era que se nombrara oficialmente al responsable del asesinato de su hermana. Steven agregó que lo ha perdonado y que espera que esto también pueda llevar un cierre a otros cercanos al caso. El teniente Lemuel Earl fue uno de los principales investigadores del caso todos esos años atrás. Lleva 24 años retirado, pero dijo que era un caso que nunca pudo sacar de su mente. Earl comentó que recibir esa llamada en el aniversario 59 de la muerte de Tanya fue una recompensa personal. No puedo decirte cuánta paz mental tengo. Requirió mucho trabajo duro y esfuerzo, no solo en esos días, sino también de los compañeros de hoy que se mantuvieron con él. Shaina L. Waller. Shaina L. Waller, una joven de 26 años del condado de Bell, Texas, era un faro de bondad, conocida por su espíritu generoso y el amor que irradiaba a todos los que conocía. Pero el 29 de enero del 2011, la luz que Shaina traía al mundo fue brutalmente apagada. La investigación que siguió estuvo llena de giros y vueltas, pero después de más de una década, un avance por fin trajo respuestas largamente esperadas. Shaina L. Waller era una hija amorosa, apreciada por su familia por su amabilidad inquebrantable y el profundo cuidado que mostraba hacia quienes la rodeaban. Sin embargo, bajo la superficie de la vida aparentemente perfecta de Shaina, había luchas y desafíos que mantenía ocultos de quienes la rodeaban. A pesar de su exterior alegre,
enfrentaba batallas personales que pesaban mucho en su corazón. Las presiones de la vida comenzaron a acumularse, pero ella permaneció resiliente, decidida a superar cualquier obstáculo que se le presentara. Luego, el 29 de enero del 2011, todo cambió. Ese fatídico día, la vida que Shayna había construido con tanto esmero comenzó a desmoronarse. El cuerpo de Shayna L. Waller, de 26 años, fue encontrado abandonado en una zanja a lo largo de la carretera Quarry. El cuerpo sin vida de la joven estaba parcialmente envuelto en una sábana de color verde claro, empapada en sangre cerca de su cabeza. La escena espeluznante se volvió aún más perturbadora por la presencia de un solo guante de goma manchado de sangre que yacía cerca. Las autoridades inmediatamente iniciaron una investigación, decididas a descubrir la verdad detrás de la muerte de Shayna. El descubrimiento del guante de goma sugería que el perpetrador había tomado algunas medidas para evitar dejar pruebas incriminatorias. Aún así, había esperanza de que esta pista pudiera acercar a los investigadores a identificar al culpable. El 30 de junio del 2011, meses después de que se descubriera su cuerpo, se publicaron los resultados de su autopsia. El informe confirmó lo que los investigadores temían. La muerte de Shayna fue un asesinato brutal. Había sufrido múltiples heridas de arma blanca por todo su cuerpo, con lesiones especialmente feroces en el cuello y el abdomen. La violencia del ataque conmocionó incluso a los investigadores más experimentados, revelando la profundidad de la ira y malicia detrás del crimen. Cada nueva pieza de evidencia acercaba a los investigadores a la verdad, pero también profundizaba el misterio que rodeaba los últimos días de Shayna. A pesar de los incansables esfuerzos de la policía, el caso se enfrió, dejando a su familia y a la comunidad sin respuestas durante más de una década. En 2022, el departamento del sheriff del condado de Bell hizo un anuncio sorprendente. El caso de Shayna L. Waller había sido reabierto. El investigador principal, Corey Powell, quien había tomado un interés personal en el caso, encabezó la renovada investigación. El paso del tiempo no había disminuido la determinación del departamento de encontrar al responsable de la muerte de Shayna, y los avances en tecnología forense proporcionaron nuevas herramientas para reexaminar las pruebas. La clave para resolver el misterio estaba en el Departamento de Seguridad Pública de Texas, que había generado un perfil de ADN a partir de la evidencia recolectada en la escena del crimen en 2011. El avance llegó cuando el perfil de ADN se ingresó en el sistema de índice combinado de ADN, CODIS. Después de años de búsqueda, por fin se encontró una coincidencia. La evidencia de ADN señaló a un hombre de 56 años llamado Alvin DeWayne Canton. La revelación fue impactante, ya que Canton nunca había estado en el radar de los investigadores durante la investigación inicial. Con esta nueva pista, los detectives se movieron rápidamente para localizarlo, sabiendo que estaban más cerca que nunca de resolver el caso. Cuando fue confrontado con la evidencia, Canton consintió a una extracción de sangre, lo que confirmó aún más la coincidencia. El ADN encontrado en la escena, en particular en el guante desechable manchado de sangre, fue una pieza crucial de evidencia que lo vinculó directamente con el crimen. El análisis forense confirmó que la sangre en el guante coincidía tanto con el ADN de Canton y Shayna. Dejaba pocas dudas sobre su participación en el crimen. El descubrimiento llevó una sensación de cierre tanto para los investigadores que habían trabajado incansablemente en el caso, como para la familia afligida de Shayna. La detención de Canton, el 6 de marzo del 2024, marcó un punto de inflexión en la larga búsqueda de justicia para Shayna. Después de 13 años, la persistencia de las fuerzas del orden y el poder de la ciencia forense moderna proporcionaron las respuestas que los habían eludido durante tanto tiempo. El investigador principal, Corey Powell, dijo que la mamá de Shayna lloraba de emoción al enterarse del arresto de Canton. Dijo: "Poder hacer esa llamada a la mamá de Shayna fue abrumador", comentó. Ella me dijo: "No pensé que recibiría esta llamada porque han pasado 13 años. La emoción que ahora tiene al poder contarle a su familia es increíble".
Canton ahora está detenido por el departamento del sheriff del condado de Cairns, con una fianza de $1 millón, a la espera de su audiencia de imputación y extradición de regreso al condado de Bell. Peter DiSabatino. Peter Michael DiSabatino, nacido el 22 de octubre de 1992 en Newark, Delaware, superó experiencias cercanas a la muerte cuando era niño, para convertirse en un joven vibrante y extrovertido. Era conocido por su liderazgo en el campo de lacrosse y su profundo amor por la familia. La vida de Peter parecía destinada a la grandeza, pero el 12 de noviembre del 2012, su brillante futuro fue robado en un momento de traición inimaginable. Durante más de una década, su caso siguió siendo un misterio inquietante. Peter nació el 22 de octubre de 1992, hijo de Angela Herman y Thomas DiSabatino. Sobrevivió a 2 experiencias cercanas a la muerte en sus primeros años, primero al nacer y luego a los 2 años, cuando casi se ahoga. En la escuela secundaria Appoquinimink, su liderazgo y carisma brillaron. Como co-capitán del equipo de lacrosse durante 2 años, se ganó una reputación no solo por sus habilidades atléticas, sino también por su inquebrantable espíritu de equipo. Sin embargo, había más en Peter que solo su destreza atlética. Era conocido por su naturaleza traviesa, con una chispa especial en su personalidad. Ya fuera en celebraciones festivas o en una simple barbacoa de fin de semana, Peter prosperaba en compañía de sus seres queridos. Pero el 12 de noviembre del 2012, la vida de Peter dio un giro oscuro e inesperado. Esa noche, Peter estaba en su apartamento disfrutando de la compañía de amigos. La velada parecía ser como cualquier otra, llena de risas y la comodidad de la amistad cercana. Pero, mientras avanzaba la noche, Peter recibió un mensaje de texto que lo cambiaría todo. El mensaje era de alguien que conocía, pidiéndole que saliera a encontrarse con ellos. Confiando en esa persona, Peter salió, sin saber que estaba caminando hacia una trampa. Lo que pensó que sería un encuentro amistoso, se convirtió en una emboscada que lo llevaría a su trágica muerte. Cuando Peter se acercó al lugar del encuentro, la situación rápidamente escaló en violencia. La paz de la noche fue rota por el sonido de disparos que resonaron en el aire. Sus amigos, aún dentro del apartamento, fueron sacudidos por el repentino y aterrador ruido. Corrieron afuera y encontraron a Peter tirado en el suelo, gravemente herido. Desesperados por salvar su vida, intentaron reanimarlo, realizando RCP y respiración boca a boca, mientras otros llamaban frenéticamente al 911. La escena era caótica, llena de miedo y con la desgarradora realización de que la vida de su amigo se desvanecía. Los servicios de emergencia respondieron rápidamente y la policía fue despachada a los apartamentos Studio Green en la cuadra 200 del callejón Thorne en Newark. Cuando los oficiales llegaron poco antes de las 9:30 de la noche, encontraron a Peter tirado en la acera, sufriendo múltiples heridas de bala. A pesar de los mejores esfuerzos de los oficiales y paramédicos que respondieron, la condición de Peter era crítica. Fue llevado de urgencia a un hospital cercano, pero las heridas que sufrió fueron demasiado graves. Trágicamente, Peter DiSabatino perdió la vida poco después de llegar al hospital. Durante años, el caso de Peter permaneció como un misterio sin resolver. La unidad de casos sin resolver de la policía del condado de Newcastle asumió la carga de mantener vivo su caso. La unidad destacó casos como el de Peter para recordar al público el dolor duradero que sufren las familias que quedan atrás, quienes deben seguir adelante sin respuestas ni justicia. A pesar del paso de los años, el equipo de homicidios sin resolver nunca perdió la esperanza, reexaminando incansablemente las pruebas y reentrevistando a testigos en busca de la verdad. En una entrevista con la familia en 2020, su padre, Thomas DiSabatino, comentó: «Era un buen chico, estaba orgulloso de él, aún lo estoy y lo extraño mucho». Expresó frustración por el estado del caso en ese momento y dijo que se necesitaban más pruebas para llevar a los asesinos de su hijo ante la justicia. Han pasado casi 5 años y sabemos quiénes son, pero simplemente no hay suficiente evidencia para darles lo que merecen. Su hermana, Caroline,
dijo. Era feliz de estar vivo. ¿Cómo pudo haberse ido mi hermanito? Su madre, Angela Herman, describió la pesadilla de tener que enterarse de la muerte de su hijo y luego contarle a sus hermanas que Peter había fallecido. Ella dijo, «Solo seguía pensando que, cuando llegara allí, alguien me llevaría adentro y me mostraría que estaba bien. No lo hicieron. Cuando llegué, me llevaron a otra habitación después de decirme. Después de que las niñas entraron, tuvimos que decírselo. Los oficiales nos dejaron verlo, pero como era un caso criminal, ni siquiera pude tocarlo. No pude abrazarlo una vez más. Ni siquiera pude sostener su mano». La persistencia de los investigadores por fin dio sus frutos en enero del 2024. La investigación alcanzó un punto crítico. El equipo de homicidios sin resolver, en colaboración con el Departamento de Justicia de Delaware, hizo un avance que cambiaría todo. Después de armar cuidadosamente las pruebas y revisar testimonios clave, los detectives identificaron a Orlando Dale, de 33 años, como sospechoso en el caso de Peter. Este descubrimiento reavivó el caso, proporcionando la pista tan esperada que podría dar cierre a la familia de Peter. El 16 de enero del 2024, el caso fue presentado ante un gran jurado, con el apoyo inquebrantable del Departamento de Justicia de Delaware. Las pruebas fueron lo suficientemente convincentes como para asegurar una acusación contra Dale, quien fue imputado por homicidio en primer grado. Esta acusación marcó un hito significativo en la investigación, señalando que la justicia estaba al alcance después de más de una década de incertidumbre y angustia. La búsqueda de justicia culminó el 29 de enero del 2024, cuando Dale fue arrestado por la Fuerza Especial del Alguacil de los Estados Unidos, con la asistencia del equipo de investigación especial del NCCPD. Posteriormente, fue procesado en la Corte Superior del Condado de Newcastle, enfrentando los graves cargos de homicidio en primer grado y homicidio en primer grado causado durante la comisión de un delito grave. Se fijó una fianza de $1 millón para Dale y fue trasladado al Instituto Correccional Howard R. Young. Para los seres queridos de Peter, el arresto de Dale trajo un sentido de alivio y la esperanza de que, aunque la justicia había sido retrasada, por fin llegaría. Maurice Wright. Maurice Wright, un padre de 28 años con un futuro prometedor, era conocido por su buen corazón y su dedicación inquebrantable a su familia. El 7 de octubre del 2017, mientras se preparaba para la fiesta de cumpleaños de su hija, la vida de Maurice dio un giro devastador que nadie podría haber previsto. Los impactantes eventos de ese fatídico día llevaron a años de preguntas sin respuesta, hasta que se produjo un avance largamente esperado que llevó esperanza de justicia. Maurice Wright era un residente de 28 años de Bakersfield, California, y un graduado de la secundaria Highland. Maurice era un amoroso padre de 3 hijos que trabajaba a tiempo completo para mantener a su familia. La vida de Maurice parecía ir por un buen camino, mientras trabajaba arduamente para brindar una mejor vida a sus hijos. El 7 de octubre del 2017, la vida de Maurice dio un giro inesperado. Ese día, estaba ocupado preparando la fiesta de cumpleaños de su hija, una celebración que se suponía estaría llena de alegría y risas. Después de detenerse en una tienda local para recoger comida para la fiesta, Maurice estaba listo para regresar a casa y finalizar los preparativos. El día prometía felicidad y Maurice, como siempre, quería asegurarse de que el día especial de su hija fuera perfecto. Sin embargo, al salir de la tienda sucedió algo inimaginable. Maurice, concentrado en llegar a casa con su familia, no era consciente de que esa simple diligencia sería el inicio de una trágica cadena de eventos. Alrededor de las 8:30 de la noche, la policía de Bakersfield recibió una llamada angustiante que informaba sobre un tiroteo cerca de las calles South King y East 3rd. Al llegar a la escena, los oficiales descubrieron a 2 víctimas que habían recibido heridas de bala. La gravedad de sus lesiones variaba de moderada a grave, lo que indicaba la seriedad de la situación. Mientras los primeros en responder trabajaban rápidamente para evaluar y asistir a las víctimas,
la realidad del trágico evento comenzó a revelarse. Una de las víctimas estaba en condición crítica y fue trasladada de urgencia al hospital en un intento de salvarle la vida, pero las heridas resultaron ser demasiado graves. Más tarde esa noche, el hombre sucumbió a sus heridas. No pasó mucho tiempo antes de que la identidad de la víctima fallecida fuera confirmada. Los miembros de la familia se presentaron para identificar al hombre que había perdido trágicamente su vida, Maurice Wright. Maurice, padre, hijo y amigo, se había convertido en una estadística más de la violencia que azotaba la zona. Su vida truncada en un acto sin sentido que dejó a todos preguntándose por qué. A medida que la investigación sobre el asesinato de Maurice comenzaba, el Departamento de Policía de Bakersfield inmediatamente comenzó a reunir pruebas y buscar sospechosos. Desde el principio, las autoridades anunciaron que buscaban a 3 hombres afroamericanos que habían huido de la escena en una camioneta oscura poco después del tiroteo. A pesar de sus esfuerzos, el caso permaneció sin resolver durante años, dejando a la familia de Maurice y a la comunidad sin respuestas ni justicia. La búsqueda de los responsables continuó, pero las pistas eran escasas y el caso se enfrió. En 2024, casi 7 años después de esa trágica noche, se produjo un avance significativo. 2 sospechosos fueron arrestados en relación con el caso de Maurice, reavivando la esperanza de justicia. Jemiah Dawson, de 28 años, que ya estaba bajo custodia por un incidente no relacionado, se convirtió en una figura clave en la investigación. Cuando fue interrogado sobre el tiroteo en la calle South King, Dawson inicialmente negó su participación, pero cuando los detectives le presentaron imágenes de vigilancia de la noche del incidente, Dawson admitió ser uno de los 3 tiradores sospechosos. Su confesión marcó un punto de inflexión en el caso de larga data. Tras el arresto de Dawson, otro sospechoso fue detenido. Trayvon Lee Foreman, también de 28 años, fue arrestado en julio del 2024. Enfrentó cargos graves, incluyendo homicidio, conspiración para cometer homicidio y participación en pandillas en relación con el fallecimiento de Maurice Wright. Para la familia de Maurice, la noticia fue agridulce, un paso hacia la justicia, aunque nunca podría devolverles al hombre que habían perdido. A medida que se desarrollan los procedimientos legales, la memoria de Maurice seguirá siendo un recordatorio conmovedor de una vida truncada por la violencia sin sentido y un testimonio de la constante búsqueda de justicia. Stephen Davis. Una persona convirtió un restaurante común en un refugio de calidez y amistad, pero luego los lazos forjados en ese lugar fueron repentinamente desgarrados. Una figura querida de la comunidad fue trágicamente arrebatada. Durante casi 24 años, esta trágica muerte permaneció como un misterio. Stephen Davis era un hombre de 46 años que vivía en Pensacola, Florida. Era conductor de taxi para Yellow Cab Taxi. Su presencia habitual en el restaurante Waffle House local era tan confiable como el amanecer, y su actitud relajada lo convertía en un veterano para formar conexiones con los clientes y el personal. El Waffle House se había convertido en algo más que un restaurante para Stephen. Era un hogar lejos de casa, donde forjó lazos que iban más allá del tintineo de los cubiertos y el aroma del café recién hecho. El 26 de agosto de 1998, una nube ominosa se asentó sobre el una vez acogedor Waffle House cuando se corrió la noticia de los trágicos eventos que habían caído sobre Stephen Davis. En las tranquilas horas previas al amanecer, Stephen se vio envuelto en un encuentro aterrador que alteraría para siempre el curso de su vida. Mientras se acercaba a su taxi estacionado en las sombras de la madrugada, no era consciente de la amenaza que acechaba en el interior del vehículo. Un hombre oculto en la oscuridad esperaba a Stephen, preparando el escenario para una emboscada horrible. El pánico se desató cuando Stephen, sintiendo un peligro inminente, intentó desesperadamente huir del atacante. Mientras corría lejos del auto, el agresor abrió fuego, y una lluvia de balas rompió el silencio de la noche en Pensacola. A pesar de sus frenéticos esfuerzos por escapar, Stephen fue alcanzado varias veces, una en la mandíbula y 2 en su tórax posterior derecho. Su vida pendía de un hilo. Con cada onza de fuerza que pudo reunir,
Steven se tambaleó hacia el cercano supermercado Winn-Dixie, esperando encontrar ayuda y refugio de su agresor. Trágicamente, colapsó en el estacionamiento, su vida desvaneciéndose mientras las graves heridas cobraban su precio. El resplandor de las luces de la calle iluminaba la espeluznante escena mientras Steven sucumbía a sus heridas. Después del ataque, el carro de Steven fue descubierto cerca del Boulevard Navy, con la puerta del conductor y la puerta trasera del pasajero ominosamente entreabiertas. La ventana rota del lado del conductor daba testimonio de la violencia que había tenido lugar, ofreciendo un vistazo inquietante al caos que se había desatado. Se lanzó una investigación inmediata, con los agentes de la ley trabajando incansablemente para descubrir cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre la identidad del perpetrador. Sin embargo, a medida que avanzaba el caso, quedó cada vez más claro que la falta de testigos y pruebas físicas presentaba un desafío formidable. A pesar de innumerables esfuerzos y algunas pistas ocasionales, el paso del tiempo parecía solo profundizar el enigma del caso de Steven. La determinación inquebrantable de los investigadores para llevar justicia a Steven Davis y a sus seres queridos culminó en un avance significativo, casi un cuarto de siglo después de su trágica muerte. En 2022, la investigación sobre el caso de Steven fue reabierta y, a través de la utilización de tecnología forense avanzada, se examinó minuciosamente una huella dactilar ensangrentada encontrada en la escena. Esto llevó a los investigadores a identificar a Donald Holmes como el principal sospechoso. En el momento de este descubrimiento, Holmes ya estaba cumpliendo una sentencia de 20 años en una prisión estatal de Florida por un robo a una casa que ocurrió en el condado de Escambia en 2012. Inicialmente programado para ser liberado en 2032, ahora Holmes enfrenta nuevos cargos por el asesinato de Steven Davis, lo que asegurará que sea responsabilizado por el atroz crimen. El anuncio realizado por la oficina del sheriff del condado de Escambia el 5 de marzo del 2024 llevó un tan esperado sentido de cierre para la familia de Steven y amigos. La incansable búsqueda de justicia, junto con los notables avances en la ciencia forense, permitieron a los detectives conectar la huella dactilar con Holmes, resolviendo en última instancia el misterio que había atormentado a la comunidad durante más de 24 años. Las hermanas de Steven, Ruby Kastner y Julie MacArthur, dijeron que él era conocido por ser muy amigable y servicial con todos. Ruby dijo, era un gran oso. Estaba allí para todos. Ayudó a muchas personas a dejar las sustancias ilegales. A medida que avanzan los procedimientos legales contra Donald Holmes, la memoria de Steven Davis sigue viva. Madeleine García. En un giro de los acontecimientos que ha sorprendido tanto a Los Ángeles como al norte de California, un caso sin resolver de 1984 ha vuelto a captar el interés público. Encontrada golpeada y sin vida en un callejón de Roseville, el caso de Madeleine García se enfrió durante décadas, dejando preguntas sin respuesta que encontraron solución décadas después. Madeleine García, nacida en Chico, California, de padres inmigrantes españoles, vivió una vida rica en patrimonio cultural y espíritu comunitario. Creció en Rocklin y el este de Sacramento, California, y era querida por su calidez y generosidad. Después de casarse con Frank García, se estableció en el este de Sacramento, donde era conocida por su excepcional cocina, vibrantes jardines y artesanías creativas. A fines de la década de 1970, Madeleine se mudó a South Placer, continuando con su compromiso con la comunidad. Vivía una vida tranquila, pero a los 69 años esa vida sería trágicamente truncada. La mañana del 26 de septiembre de 1984, Madeleine García fue encontrada en un callejón en la cuadra 300 de la calle Atlantic. Madeleine, conocida por sus caminatas matutinas en su distintivo triciclo, había estado recolectando latas cuando fue atacada. Un testigo descubrió su cuerpo parcialmente oculto detrás del West House Hotel y Saloon. La escena era de una violencia indescriptible. Había sido golpeada con tal ferocidad que sus dentaduras fueron arrojadas fuera de la escena. La policía, al llegar al lugar,
se enfrentó a un descubrimiento sombrío, ya que su cuerpo también mostraba signos de un asalto. Tras la trágica muerte de Madeleine, el Departamento de Policía de Roseville lanzó una exhaustiva investigación sobre su brutal asesinato. Los detectives peinaron el área, entrevistando a residentes y rastreando cualquier pista potencial. El detective James Fujitani y el técnico en evidencias Gary DeMille trabajaron diligentemente en la escena del crimen, pero el progreso fue lento. La investigación se desvió brevemente cuando surgió un doble homicidio, y aunque Fujitani logró condenas en esos casos, el caso de Madeleine siguió sin resolverse. Pasaron los años y, a medida que el caso se enfrió, nuevos detectives como Kurt Leatherman y Mary Green retomaron la investigación. Leatherman, en particular, hizo avances significativos al alinear las pruebas con los avances en tecnología forense y eliminar a numerosos sospechosos. Pero incluso con estos esfuerzos renovados, el caso de Madeleine seguía sin resolverse, y la esperanza de una resolución parecía cada vez más lejana. El avance llegó décadas después, con los avances en la tecnología de ADN y las técnicas investigativas. En 2024, los investigadores emplearon pruebas de ADN familiar. Esta técnica reveló una coincidencia que vinculaba a Richard Moore, un hombre con antecedentes de incendios cerca de la escena del crimen del caso sin resolver. Este nuevo desarrollo provocó un nuevo impulso para localizar a Moore, quien desde entonces se había trasladado a Los Ángeles. A medida que el caso fue reactivado, la tecnología y la perseverancia de los investigadores llevó al arresto de Moore el 27 de junio del 2024. Moore fue trasladado de regreso al condado de Placer, donde enfrentó cargos relacionados con el asesinato de Madeleine García, así como su secuestro y asalto. Los vecinos que vivían cerca de Moore en el tranquilo vecindario de Echo Park dijeron que estaban incrédulos ante las acusaciones, con muchos afirmando que el hombre parecía amigable y servicial. Un vecino comentó: «Ha sido un shock enterarme de que algo tan loco está ocurriendo con alguien de quien vivimos cerca. Siempre fue bastante amigable. Una vez pasé en bicicleta y me preguntó si necesitaba inflar mis llantas». La primera comparecencia de Moore en la corte, el 8 de julio del 2024, marcó el inicio del proceso judicial. Moore, quien se declaró no culpable, le fue asignado un defensor público a medida que el caso avanzaba en el sistema legal. Su audiencia de arraigo estableció el escenario para un juicio que pondría a prueba la solidez de las pruebas y la efectividad de los nuevos métodos forenses utilizados para resolver el caso. Mientras los procedimientos legales continúan, la familia de Madeleine y la comunidad de Roseville esperan una resolución. Terry Middlegoff, la nieta mayor de Madeleine, dijo que el arresto de Moore fue agridulce. «Es un momento agridulce. Solo puedo esperar que mis nietos me recuerden de la misma manera que yo la recuerdo a ella». El arresto no solo llevó nueva atención al caso de Madeleine, sino que también proporcionó un atisbo de cierre tras décadas de dolor e incertidumbre. Dennis Leroy Wood. Dennis Leroy Wood, un hombre de 71 años conocido por su naturaleza gentil y amor por la soledad, vivía tranquilamente en Moore Park, California. Sus días transcurrían en tranquilidad, con una rutina simple que le brindaba comodidad en sus últimos años. Pero el 16 de abril del 2004, el mundo de Denise se derrumbó de una manera que nadie podría haber predicho. Lo que comenzó como un día aparentemente ordinario, pronto se convertiría en un evento de pesadilla. Los agentes de la oficina del sheriff del condado de Ventura fueron enviados a su casa en la cuadra 12500 de la calle Mountain Trail como parte de un control de bienestar rutinario, impulsado por la preocupación de los vecinos que no habían visto ni escuchado de Dennis en varios días. Los agentes se acercaron a la casa, sin saber que estaban a punto de descubrir una escena sombría. Al llegar a la propiedad, un silencio inquietante rodeaba la casa. El hogar, una vez acogedor y pacífico, parecía extrañamente silencioso, sin señales de vida. Tras no recibir respuesta a sus llamados, los agentes decidieron entrar a la residencia. Lo que encontraron dentro fue mucho más aterrador de lo que anticipaban.
El cuerpo sin vida de Denise yacía en la casa. El anciano, que siempre se mantenía reservado, fue encontrado fallecido a causa de al menos una herida de bala. El descubrimiento marcó el inicio de una compleja investigación. La oficina del sheriff del condado de Ventura rápidamente clasificó la muerte de Denise como un homicidio. ¿Quién podría haber cometido un acto tan atroz contra alguien tan inofensivo como Denise? No había señales inmediatas de entrada forzada y nada parecía haber sido robado de la casa, lo que profundizaba el misterio en torno a su muerte. ¿Fue esto un acto de violencia al azar o había algo más siniestro en juego? La investigación reveló detalles perturbadores sobre los últimos momentos de su vida. Se determinó que había perdido la vida debido a múltiples heridas de bala, con lesiones tanto en la cabeza y el pecho. Aún más inquietante fue el hecho de que el cuerpo de Denise permaneció sin ser descubierto durante casi 2 semanas. Durante ese tiempo, su hogar, que alguna vez fue un refugio de paz, se convirtió en el testigo silencioso de un crimen espeluznante. Los detectives entrevistaron a vecinos, amigos y a cualquiera que pudiera haber tenido contacto con Denise en los días previos al asesinato. Siguieron cada pista con la esperanza de descubrir algo que los dirigiera hacia el perpetrador, pero a pesar de sus esfuerzos, el caso seguía siendo un misterio. Rápidamente, los detectives se dieron cuenta de que el caso era más complejo de lo que inicialmente pensaban. No había señales claras de un allanamiento, y nada de valor significativo parecía faltar en la casa. La ausencia de un motivo evidente dificultaba que los investigadores identificaran a un sospechoso. Sin una dirección clara, el caso comenzó a estancarse. A lo largo de los años, el caso de Denise permaneció como un inquietante misterio sin resolver para la oficina del sheriff del condado de Ventura. Los investigadores reevaluaban el caso ocasionalmente, con la esperanza de que los avances en la tecnología forense o una nueva perspectiva pudieran arrojar nueva luz sobre el crimen. A pesar de sus esfuerzos, el caso permaneció frío, sin avances significativos. Sin embargo, todo cambió el 14 de mayo del 2024, cuando la oficina del sheriff hizo un anuncio sorprendente. Habían descubierto nuevas pruebas que supuestamente vinculaban a un hombre llamado Antoine Nem con el asesinato de Denise. Después de 20 años de incertidumbre, por fin había un rayo de esperanza de que se haría justicia. Las autoridades se mantuvieron herméticas sobre los detalles específicos de las nuevas pruebas, citando la investigación en curso y los procedimientos legales. Los detalles sobre cómo Nem estaba relacionado con el crimen y la naturaleza de las pruebas permanecían sin ser reveladas, lo que dejó a muchos especulando sobre lo que había llevado a este avance inesperado. Lo que estaba claro era que el caso había dado un giro significativo. En la mañana del 14 de mayo del 2024, Neme fue arrestado alrededor de las 11 de la mañana por los agentes del condado de Ventura. Neme fue trasladado rápidamente a la cárcel del condado de Ventura, donde ahora espera enfrentar cargos por asesinato en primer grado. Con una fianza fijada en $2 millones, Neme permanece bajo custodia mientras el proceso legal comienza a desarrollarse. El arresto de Nem llevó un poco de cierre al caso sin resolver de 20 años. Para la familia y amigos de Dennis Leroy Wood, la noticia fue agridulce. Una mezcla de alivio porque alguien por fin había sido responsabilizado y tristeza por los años de dolor e incertidumbre que habían soportado. Shelly Connolly. En el tranquilo tramo de la carretera Seward, al sur de Anchorage, Alaska, un escalofriante descubrimiento en 1978 marcó el inicio de un misterio de décadas, cuando se descubrió el cuerpo de Shelly Connolly, de 16 años. El caso se enfrió como hielo, dejando a sus amigos y familiares sin respuestas hasta 2019, cuando la tecnología forense resolvió el caso. Nacida y criada en Anchorage, Alaska, Shelly Connolly era una adolescente vivaz y aventurera, con una profunda conexión con su familia. Era menuda y a menudo descrita como poseedora de una belleza discreta, con su madre señalando más tarde que Shelly no apreciaba completamente lo atractiva que era. A pesar de haber abandonado la escuela secundaria, Shelly estaba ansiosa por forjar su propio camino,
Tenía pasión por la belleza y el cuidado personal, y estaba lista para comenzar cursos de cosmetología. A los 16 años, también estaba comprometida con un hombre en el ejército, estacionado en Fort Richardson. El 7 de enero de 1978 comenzó como cualquier otro día en Anchorage, Alaska. La ciudad estaba envuelta en una densa niebla, y luego se grabaría en la memoria de aquellos que conocieron a Shelley, siendo un día que su madre, Judy Connolly, reviviría innumerables veces a lo largo de los años. Esa noche, Shelley tenía planes de salir. Eligió un atuendo que reflejaba su personalidad audaz, y a pesar de las reservas de su madre sobre que saliera vestida de manera reveladora, Shelley se puso una chaqueta de esquí que sus padres le habían regalado para Navidad y se dirigió a Chilkoot Charlie's, un conocido bar de Anchorage. Aunque era menor de edad, Shelley se mezcló con la multitud de jóvenes adultos que frecuentaban el bar. En ese entonces, era un lugar de moda impulsado por el auge petrolero, que atraía a muchos hombres jóvenes con ingresos disponibles. Se la vio salir de Chilkoot Charlie's más tarde esa noche en compañía de varios hombres. Testigos informaron haberla visto en Leroy's, un restaurante en la calle C, pero la línea de tiempo de sus movimientos se volvió cada vez más confusa. En algún momento después de salir de Leroy's, el destino de Shelley dio un giro trágico. A la mañana siguiente, 2 excursionistas femeninas caminaban por la autopista Seward cuando algo llamó su atención cerca de un terraplén junto a las vías del tren. Lo que inicialmente pensaron que era basura o escombros resultó ser algo mucho más aterrador. Yaciendo inmóvil en la nieve, encontraron el cuerpo de Shelley Connolly. Su pequeña figura estaba parcialmente cubierta por la nieve reciente. Las chicas alertaron inmediatamente a las autoridades y pronto los patrulleros estatales de Alaska llegaron a la escena. Aseguraron rápidamente el área, mientras los investigadores de la Oficina de Investigación de Alaska se presentaban. El médico forense estatal determinó más tarde que Shelley había sufrido un brutal ataque antes de ser abandonada en el frío invierno de Alaska. Había sido golpeada y su cuerpo mostraba señales de una agresión salvaje. En última instancia, fue una combinación de lesiones internas, incluida una ruptura de vaso, y la exposición a las temperaturas congelantes, lo que le quitó la vida. La evidencia sugería que, después del ataque, Shelley había sido arrojada desde un auto en movimiento. Su mano quedó atrapada en la puerta y el vehículo la arrastró cierta distancia antes de que sus agresores se dieran cuenta de lo que había sucedido. Cuando detuvieron el auto y la liberaron, la abandonaron despiadadamente al costado del terraplén, dejándola en el frío de la noche. Había ligeras marcas en la nieve, señales de que Shelley intentó arrastrarse tras ser arrojada fuera del vehículo. Los esfuerzos iniciales se centraron en reconstruir los eventos que condujeron a la trágica muerte de Shelley. Los patrulleros entrevistaron a testigos, incluidos los clientes de Chilkoot Charlie's y del restaurante Leroy's, tratando de seguir sus movimientos de la noche anterior. A pesar de numerosas entrevistas y esfuerzos para reconstruir sus últimas horas, la investigación se encontró con una serie de callejones sin salida. Los patrulleros estatales de Alaska se dieron cuenta rápidamente de que el caso requeriría técnicas forenses más avanzadas. Para 1997, con la tecnología forense de ADN convirtiéndose en una herramienta viable para resolver casos, el Laboratorio Científico de Detección de Crímenes de Alaska comenzó a desarrollar un perfil de ADN a partir de las pruebas biológicas recolectadas durante la autopsia de Shelley. Este perfil tenía como objetivo comparar el ADN no identificado del sospechoso con los perfiles conocidos en CODIS. En 2003, el perfil de ADN del caso de Shelley se subió a CODIS, pero, a pesar de este avance en la dirección correcta, no se encontró ninguna coincidencia y la investigación permaneció en un punto muerto. El caso se reabrió y la evidencia fue reexaminada varias veces a lo largo de los años, sin arrojar nuevas pistas. No fue hasta 2019 que los investigadores por fin lograron un avance en el caso. A principios del 2019, la Unidad de Casos sin Resolver de los Patrulleros Estatales de Alaska
recurrió a la genealogía genética para obtener nuevas pistas. Esta innovadora técnica forense consistió en enviar un perfil de ADN de la escena del crimen a Parabon Nanolabs, una empresa con sede en Virginia especializada en análisis de ADN y genealogía. Parabon Nanolabs comparó el perfil de ADN del caso de Shelley con perfiles en bases de datos genealógicas públicas como HeadMatch. Identificaron a un hombre llamado Donald F. McQuaid como una persona de interés, basado en conexiones genéticas con el perfil de ADN. Los resultados indicaron que McQuaid, quien tenía 21 años en el momento del asesinato de Shelley, era un probable sospechoso. Tras esta identificación, los patrulleros estatales de Alaska llevaron a cabo una exhaustiva investigación para confirmar el vínculo. Obtuvieron una muestra de ADN de McQuaid para poder compararla con la evidencia recolectada de la autopsia de Shelley. El resultado fue concluyente. Las muestras de ADN recolectadas de 2 lugares en el cuerpo de Shelley coincidieron con el perfil de ADN de McQuaid. Este avance llevó al arresto de McQuaid en septiembre del 2019. Fue un momento decisivo en el caso, llevando esperanza renovada a la familia de Shelley Connolly y a la comunidad. La madre de Shelley, Judy, expresó que sintió muchas emociones cuando le dijeron que por fin habían encontrado al asesino de su hija. Dijo: "Felicidad porque lo encontraron, pero también tristeza por los 41 años que habían pasado, por lo que esto fue totalmente inesperado". La evidencia contra McQuaid era convincente. La coincidencia del ADN lo vinculaba firmemente con la escena del crimen, y la investigación adicional verificó que había estado en Alaska en 1978, alineándose con la línea de tiempo del crimen. Los procedimientos legales que siguieron fueron intensos. McQuaid enfrentó cargos de asesinato en primer y segundo grado. El caso fue procesado por los fiscales adjuntos Erin McCarthy y Paige Smothers, quienes trabajaron diligentemente para presentar un caso sólido ante el tribunal. La fiscalía enfatizó la gravedad del crimen y el profundo impacto en la familia de Shelley, buscando una sentencia que reflejara tanto la gravedad del delito como la avanzada edad de McQuaid. El 26 de abril del 2024, el juez del Tribunal Superior, Andrew Peterson, sentenció a McQuaid a 50 años de prisión por el asesinato de Shelley Connolly. En sus comentarios durante la sentencia, el juez Peterson subrayó la seriedad del crimen y la justicia tan esperada para Shelley y su familia. Señaló que McQuaid había vivido una vida plena y visto crecer a sus hijos, mientras que la familia de Shelley había sido privada de esos años con ella. La sentencia fue un momento emocional para la familia Connolly, que había esperado más de 4 décadas por esta resolución. Expresaron una mezcla de alivio y tristeza, sabiendo que, aunque se había hecho justicia, nunca podría compensar completamente la pérdida de Shelley. Su madre, Judy, dijo: "Cualquiera que sea la nueva tecnología, estoy tan contenta de que haya llegado y haya resuelto este crimen, y espero que pueda resolver otros crímenes no resueltos en el futuro". Ruby 2. En 1986, Ruby 2 fue encontrada estrangulada en el área este de Spokane, Washington, dejando a los investigadores con un caso que parecía destinado a permanecer sin resolver. A lo largo de los años, las similitudes entre su caso y una serie de otros asesinatos no resueltos llevaron a numerosas pistas falsas y callejones sin salida. Parecía que la justicia para Ruby nunca llegaría, hasta que un avance en un crimen no relacionado llevó inesperadamente nueva evidencia, reavivando la búsqueda de su asesino. Ruby J. Doss era una mujer de 27 años que vivía en Spokane, Washington, en 1986. Originalmente de Detroit, Ruby se había mudado a Spokane en busca de nuevas oportunidades y un nuevo comienzo. Antes del crimen que le quitaría la vida, Ruby había estado lidiando con varias dificultades personales, incluidas dificultades económicas. Para llegar a fin de mes, trabajaba como escort, una decisión que la colocaba en mayor riesgo en un mundo ya plagado de peligros. A pesar de estas dificultades, Ruby mantenía la esperanza y la resiliencia, tratando de construir un futuro mejor para ella y sus hijos.
Trágicamente, esos sueños nunca se cumplirían. En la lluviosa noche del 30 de enero de 1986, la vida de Ruby J. Doss llegó a un trágico final. Fue vista por última vez en el área este de Spokane, un vecindario conocido por sus altos niveles de actividad criminal y población transitoria. A medida que avanzaba la noche, el clima se volvió más frío y húmedo, lo que añadió al desolador panorama de esa noche. Las últimas horas de Ruby siguen siendo inciertas, pero se sabe que fue encontrada en un campo cerca de la intersección de Fisk y Ferry, un área tanto aislada como mal iluminada. El descubrimiento lo hizo un transeúnte que se topó con su cuerpo. Ruby había sido estrangulada, y la brutalidad del crimen era evidente por la evidencia dejada en la escena. Su cuerpo fue hallado en un estado que indicaba una lucha violenta. La policía llegó al lugar y encontró el cuerpo de Ruby con claros signos de trauma. La investigación se centró rápidamente en los detalles que rodeaban su asesinato, incluyendo la identificación de testigos potenciales y la recolección de pruebas en la escena del crimen. La evidencia incluía huellas dactilares y ADN, aunque la tecnología forense de la época era limitada. Las entrevistas iniciales con posibles testigos y aquellos que conocían a Ruby no aportaron pistas sustanciales, dejando a los investigadores buscando respuestas. A medida que avanzaba la investigación, los detectives notaron inquietantes similitudes entre el caso de Ruby y una serie de otros asesinatos no resueltos en el área de Spokane. Durante un lapso de varios meses, en 1986, varias mujeres, incluidas Mary Ann Turner y Dorothy E. Burdett, fueron encontradas estranguladas bajo circunstancias que sugerían un posible patrón. Mary Ann, una prostituta convicta, fue encontrada estrangulada junto a un garaje en South Ivory a principios de noviembre. Dorothy, una mujer de 62 años sin antecedentes criminales conocidos, fue descubierta en Highbridge Park el día de Navidad. Las notables similitudes en el método utilizado para acabar con sus vidas, particularmente el uso de la estrangulación, llevaron a los investigadores a considerar si un único perpetrador podría ser responsable de todos estos casos. A pesar de estas conexiones, la investigación sobre el caso de Ruby enfrentó obstáculos significativos. Las condiciones de esa noche, sumadas a la escasa evidencia y la falta de testigos inmediatos, dificultaron la investigación. La evidencia forense recolectada era limitada, y la tecnología de la época no permitía un análisis exhaustivo de ADN ni proporcionaba vínculos definitivos entre los casos. La policía exploró varias teorías, incluida la posibilidad de un asesino en serie operando en la región, pero no pudieron encontrar pruebas concluyentes para unir los casos. La falta de avances significativos y la ausencia de nuevas pistas hicieron que el caso de Ruby se enfriara. La investigación continuó esporádicamente, pero con cada año que pasaba, las posibilidades de resolver el caso parecían disminuir. El avance en el caso de Ruby Doss llegó más de 30 años después de su brutal asesinato, derivado de una investigación aparentemente no relacionada en otro estado. Para 2015, los avances en la tecnología forense habían revolucionado la manera en que las fuerzas del orden podían analizar y comparar las pruebas de ADN, proporcionando nuevas esperanzas para casos sin resolver. En un caso separado, Richard Aguirre, entonces de unos 50 años y exoficial de policía de Pasco, Washington, estaba siendo investigado por un asalto que ocurrió en el condado de Franklin. Durante esta investigación, se recolectó el ADN de Aguirre y fue ingresado en la Base de Datos Nacional de ADN, CODIS. En un golpe de suerte, el perfil de ADN de Aguirre fue cruzado con las pruebas de ADN recolectadas en la escena del crimen de Ruby. Esta coincidencia decisiva fue posible gracias a los avances en la tecnología de ADN y el registro en la base de datos, lo cual no había sido factible en el momento de la investigación original. La conexión entre Aguirre y el caso de Ruby se solidificó cuando la policía de Spokane obtuvo una orden de registro para la casa de Aguirre. Recogieron nuevas pruebas, incluidos artículos que podían vincularlo potencialmente con el crimen. El renovado escrutinio y la comparación de evidencias confirmaron que Aguirre era el principal sospechoso en el caso de Ruby. El descubrimiento fue un cambio de juego. No solo identificó al hombre responsable de la muerte de Ruby,
sino que también reavivó la esperanza para las familias de otras víctimas, cuyos casos seguían sin resolverse. Después de casi 3 décadas sin resolverse, Aguirre fue arrestado en junio del 2015 por su implicación en el asesinato de Ruby II. El arresto fue un gran avance para la policía de Spokane, que había buscado justicia para Ruby y su familia durante mucho tiempo. El juicio de Aguirre comenzó con un intenso escrutinio y un gran interés público. La fiscalía presentó un caso convincente, destacando las pruebas de ADN que vinculaban a Aguirre con la escena del crimen. Pero el juicio no estuvo exento de complicaciones. La defensa argumentó que Aguirre no estaba en Spokane en el momento del asesinato, señalando sus registros militares y afirmando que otras pruebas de ADN encontradas en la escena sugerían múltiples sospechosos potenciales. Sostuvieron que la exitosa carrera de Aguirre como oficial de policía y su vida posterior debían considerarse en su defensa. El juicio dio un giro cuando el jurado no pudo llegar a un veredicto unánime, lo que resultó en un juicio nulo a principios del 2021. El caso de Aguirre fue reabierto en 2023, y él optó por renunciar a su derecho a un juicio con jurado, eligiendo en su lugar un juicio sin jurado donde el juez de la Corte Superior del Condado de Spokane, Jeremy Schmidt, decidiría su destino. El segundo juicio concluyó con Aguirre siendo declarado culpable de asesinato en primer grado el 26 de diciembre del 2023. El veredicto fue un alivio para la familia de Ruby II, quienes habían soportado años de incertidumbre y dolor. El 5 de marzo del 2024, Richard Aguirre fue sentenciado a 25 años de prisión. La sentencia, dictada por el juez Schmidt, destacó la brutalidad del crimen y el dolor duradero experimentado por la familia de Ruby, señalando que ninguna sentencia podría llenar verdaderamente el vacío dejado por la pérdida de Ruby. La abogada defensora de Aguirre abogó por una reducción de la sentencia, enfatizando la edad de Aguirre en el momento del crimen y sus contribuciones posteriores a la sociedad. También mencionaron las posibles vulnerabilidades que Aguirre enfrentaría en prisión debido a su pasado como exoficial de la ley. Más tarde, el juez decidió la sentencia máxima permitida bajo las leyes de 1986. La sentencia fue un cierre agridulce para el caso de Ruby II. Si bien no podía deshacer el pasado ni sanar completamente las heridas dejadas por su tragedia, proporcionó una medida de justicia y un sentido de resolución para su familia. La Shunda Doss Walker, la hija mayor de Ruby, dijo: «No estoy segura de cuánto entiende él que fue como un borrador. Cambió la trayectoria de mi vida y de la vida de mis hermanas de una manera tan grande». La Toya Doss, otra de las hijas de Ruby, dijo: «Esto no es solo una pérdida para mí, es una pérdida generacional para mi futura familia». Roberto Caraballo. En la tranquila ciudad de Charlotte, Michigan, la trágica muerte de Roberto Caraballo permaneció como un misterio durante más de una década, hasta que sus restos carbonizados fueron descubiertos en 2015. Un avance crucial en el ADN revelaría una impactante verdad que señalaría a las personas más cercanas a él. Roberto Caraballo, un hombre de 37 años de Charlotte, Michigan, tuvo una vida llena tanto de desafíos personales como de problemas legales antes de perder trágicamente la vida en 2002. Roberto había cumplido tiempo en una prisión federal, aunque las razones exactas de su encarcelamiento no están ampliamente documentadas. Su vida tras su liberación estuvo plagada de dificultades, incluidas relaciones tensas y los conflictos continuos. Estaba casado con Beverly McCallum. Se informó que la relación de la pareja era problemática, con discordias y conflictos personales. Roberto vivía con Beverly y su hija, Dineane Ducharme, en una casa en la calle Horatio en Charlotte. En 2002, los investigadores encontraron un baúl de metal con los restos de un ser humano. Los restos estaban extensamente quemados, lo que dificultaba la identificación inicial. A pesar de la evidencia del brutal asesinato, que incluía la presencia de un martillo, pedazos de un bate de béisbol de madera, restos de una bolsa plástica y una cuerda, las autoridades luchaban por reconstruir toda la historia. Los equipos forenses recogieron pruebas físicas en la escena del crimen,
pero la investigación inicialmente produjo muy pocas pistas. La investigación continuó durante años, con los detectives siguiendo diligentemente las pistas y explorando varias teorías. Aún con el extenso trabajo, el caso permaneció sin resolverse, y la identidad de la víctima no se conoció hasta varios años después. El avance en el caso llegó en 2015, más de una década después del asesinato. Dinean Ducharme, quien cumplía una condena de por vida por asesinato en primer grado, se puso en contacto con las autoridades y proporcionó información crucial que implicaba a su madre, Beverly McCallum, y a Christopher McMillan. Esta nueva información provocó una reinvestigación del caso. Se utilizaron técnicas forenses avanzadas, incluidos análisis de ADN, para confirmar la identidad de Roberto y vincular a los sospechosos con el crimen. La información de Ducharme condujo a la identificación de los restos de Roberto y conectó a los sospechosos con la escena del crimen. En mayo del 2002, el sótano de la casa de Roberto Caraballo en Charlotte, Michigan, se convirtió en la escena de un brutal crimen. Fue atraído al sótano por su esposa y su hija. Acompañadas por Christopher McMillan, el grupo había planeado el ataque violento. Beverly empujó a Roberto por las escaleras del sótano, donde su hija lo golpeó en la cabeza con un martillo. Beverly luego tomó el control, golpeando repetidamente a Roberto con el martillo hasta que quedó incrustado en su cabeza. Después, lo sofocaron con una bolsa plástica y una cuerda. El cuerpo fue colocado en un baúl de metal, llevado a un lugar remoto en el condado de Ottawa y quemado con gasolina. Los restos fueron parcialmente quemados y dejados dentro del baúl, ocultos en un campo de arándanos. En 2019, Christopher McMillan, una figura crucial en el caso, fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado y conspiración para cometer el asesinato. McMillan, quien inicialmente cooperó con las autoridades, proporcionó un testimonio clave que implicaba a Beverly McCallum y a Dinean Ducharme en el asesinato de Roberto Caraballo en 2002. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, McMillan se declaró culpable de los cargos. Su cooperación fue esencial para detallar los eventos de mayo del 2002, incluido el brutal ataque a Roberto y la posterior disposición de su cuerpo. McMillan fue sentenciado a entre 15 y 40 años de prisión. El arresto de Beverly McCallum se produjo un año después, en 2020, en Italia, donde había estado viviendo bajo el radar desde el crimen. Fue extraditada a Michigan en 2022. A pesar de las afirmaciones de inocencia de McCallum y los argumentos de su abogado defensor de que ella solo había sido una cómplice, el jurado la declaró culpable de asesinato en segundo grado en abril del 2024. Fue sentenciada a entre 40 y 60 años de prisión por el crimen y a 10 a 15 años adicionales por el delito de mutilación del cuerpo. McCallum recibió crédito por 1.500 días cumplidos, incluyendo su detención en Italia. Su sentencia concluyó la larga investigación, brindando una medida de justicia al caso y un cierre para la familia de la víctima. Tommy Lee Hill. Durante décadas, la búsqueda de Tommy Lee Hill parecía un esfuerzo fútil. Convicto de crímenes atroces que abarcaban 3 estados y desaparecido de la custodia federal debido a un error administrativo, Hill se mantuvo esquivo hasta que un solo aviso de un sobreviviente decidido lo cambió todo. Las actividades delictivas de Tommy Lee Hill, que comenzaron en la década de 1960, proyectaron una larga y oscura sombra sobre las vidas de sus víctimas y las comunidades que tocó. Cometió algunos de los crímenes más atroces imaginables al asaltar a niños y fue condenado por una serie de delitos en Michigan e Indiana. Sus crímenes incluso incluyeron agredir a sus jóvenes hijastras, así como asalto con intención de hacer daño, robo, uso de armas de fuego y falsificación. Uno de los crímenes que cometió fue contra su hijastra de 12 años, Irma Shaw. Fue enviado desde la cárcel de Terre Haute, Indiana, a Grand Rapids para ser sentenciado por el crimen. Durante su sentencia, le dijo a las autoridades que tenía sed. Entró al baño de mujeres y escapó por una ventana a un auto de escape. En 1979, Hill fue condenado por crímenes graves en Grand Rapids, Michigan,
pero su sentencia legal nunca se cumplió. El mismo día en que iba a ser sentenciado, Hill logró una audaz fuga de la custodia debido a un error administrativo. Posteriormente, continuó cometiendo aún más crímenes en Pensilvania. Durante años, Hill permaneció como fugitivo, adoptando nuevas identidades y ubicaciones para evadir su captura. Se ofreció una recompensa de $7,000 por información a través de un sitio de avisos anónimos, pero pasaron los años sin pistas y el caso se enfrió. En el corazón del caso estaba Irma Shaw, una figura clave en la búsqueda de justicia. Irma había sido víctima de los crímenes de Hill y estaba impulsada por un profundo sentido de trauma no resuelto y un compromiso inquebrantable para ver a Hill rendir cuentas. Su búsqueda no solo se trataba de buscar justicia para ella misma, sino también de abogar por otros afectados por las acciones de Hill. La búsqueda de Irma Shaw de Hill dio un giro en 2017 cuando llegó una pista anónima. Una mujer llamó diciendo que recordaba haber visto a Hill con su auto descompuesto al lado de la carretera en Pittsburgh en la década de 1970. Este aviso reavivó la investigación con el oficial a cargo, Joe Garrett, del equipo de fugitivos de los Marshall de Estados Unidos, reexaminando el caso. Garrett, trabajando junto a Irma, empleó evidencia genealógica y técnicas de investigación para rastrear la nueva identidad de Hill en Pensilvania. Su investigación reveló, en junio del 2024, que Hill había sido asesinado en 1983 por un individuo que buscaba retribución por el daño que Hill le había infligido. Aunque esto no proporcionó la oportunidad para que Hill enfrentara la justicia en la corte, ofreció una forma de cierre a aquellos afectados por sus acciones. La trágica experiencia de Irma Shaw con Hill y su posterior búsqueda de justicia muestra el impacto del trauma y la importancia de la perseverancia. Danielle Hawkins. Danielle Hawkins, nacida en 1981, era conocida cariñosamente como Dani por su madre, Cheryl Hawkins. Desde una edad temprana, Dani era la niña de los ojos de su madre, y el vínculo entre ellas era inquebrantable. El 21 de septiembre de 1996, la adolescente de 15 años, Danielle, salió de su casa en Belgrade, Montana, con planes de pasar el día pescando en el acceso de pesca del puente Cameron, un lugar popular que solía visitar a menudo. Se suponía que sería una escapada pacífica y solitaria, solo otro día tranquilo junto al agua. Sin embargo, lo que comenzó como una salida rutinaria pronto se convirtió en un misterio angustiante cuando Danielle no regresó a casa. Más tarde ese día, los que la buscaban descubrieron su camioneta estacionada cerca del acceso de pesca. El vehículo estaba sin seguro y no presentaba signos inmediatos de lucha. Pero no había rastro de Danielle. Pasaron las horas, y a medida que la luz del día disminuía, la búsqueda se intensificó, impulsada por el creciente temor por su seguridad. Trágicamente, esos temores se hicieron realidad cuando el cuerpo sin vida de Danielle fue encontrado varias horas después, boca abajo en aguas poco profundas, no lejos de donde se había descubierto su camioneta. La evidencia de asalto era innegable, y la forma de su fallecimiento era tan horrible como desgarradora. Sus últimos momentos habían sido pasados en terror, mientras su atacante brutalmente forzaba su cabeza hacia el suelo pantanoso. A medida que los investigadores juntaban los trágicos eventos, se hizo evidente que Danielle había sido asfixiada con su cabeza mantenida hacia abajo hasta que se ahogó en el barro. ¿Quién fue el responsable de quitarle la vida a Danielle Hawkins? Durante casi 28 años, esta pregunta permaneció sin respuesta. A pesar de que el caso se había enfriado, la oficina del sheriff se negó a dejarlo caer en el olvido. En 2019, reabrieron la investigación, con la esperanza de que los avances en la ciencia forense pudieran brindar un cierre a este trágico capítulo. La evidencia preservada del caso de Danielle fue enviada a un laboratorio forense de última generación en California, donde fue analizada meticulosamente. El ADN fue comparado con el CODIS de la FBI, pero no se encontraron coincidencias. Aunque este fue un resultado desalentador, los investigadores se mantuvieron firmes en su búsqueda de justicia,
se movieron hacia una nueva y prometedora herramienta, la genealogía genética. Con una orden judicial, accedieron a las extensas bases de datos de ADN, con la esperanza de encontrar una coincidencia que el CODIS no pudo proporcionar. Este audaz movimiento dio sus frutos cuando se encontró una coincidencia de ADN que llevó a los investigadores a Paul Hutchinson, un hombre de 55 años que vivía en Dillon, Montana. En julio del 2024, los investigadores se acercaron a Hutchinson en su hogar, confrontándolo con preguntas sobre el caso de Daniel. La interacción fue tensa, y el comportamiento nervioso y errático de Hutchinson despertó sospechas. Su actitud sugería que estaba ocultando algo mucho más siniestro de lo que cualquiera podría haber imaginado. Justo horas después de la entrevista, el 9 de agosto del 2024, Hutchinson se quitó la vida, poniendo fin abruptamente a la posibilidad de una confesión completa. A pesar de su prematura muerte, el caso no se cerró. Poco después, los analistas forenses confirmaron que la evidencia de ADN del caso de Daniel era una coincidencia innegable con Hutchinson. Por fin había llegado el tan esperado avance, pero llegó con una mezcla de alivio y tristeza. Su familia, inconsciente de su pasado, quedó devastada por la revelación. Hutchinson estaba casado y trabajó para la Oficina de Administración de Tierras durante 22 años. Tenía 2 hijos, una hija de alrededor de 20 años y un hijo más pequeño. Era estudiante de posgrado en la Universidad Estatal de Montana y solo había estado en la zona por un corto periodo de tiempo al momento en que le quitó la vida a Danny. Si bien la confirmación de su culpabilidad llevó un sentido de resolución a la familia de Danny, también subrayó el profundo impacto de un crimen que había permanecido sin resolver durante tantos años. La hermana menor de Danny, Stephanie Mollett, dijo: «Aunque este hombre no enfrentará a un jurado de sus pares, no tengo duda de que él fue quien asaltó a mi hermana de manera violenta y forzada. Cuando llegó el momento de enfrentar y rendir cuentas por su violencia, en lugar de eso, eligió quitarse la vida. Sabía de su culpabilidad y no pudo enfrentar a mi familia, ni a la suya, y al dolor que causó. Después de casi 28 años sin respuestas, sin justicia, hoy celebramos». Stephanie dice que 28 años es demasiado tiempo y que tuvo que luchar demasiado para encontrar justicia para su hermana de 15 años. También mencionó: «La historia de Daniel debería molestarlos, debería hacerlos pensar en sus madres, sus hermanas, sus esposas y tus hijas. Debería hacerte pensar en todo lo que harías para proteger y honrar a las mujeres que aman». La esposa de Paul Hutchinson, Chrissy, ha emitido la siguiente declaración: «Estamos absolutamente desconsolados al conocer esta noticia y nuestros corazones están con la familia Hutchins. Es bueno saber que, al fin, podrán encontrar el cierre que merecen. Nuestra propia familia ya estaba lidiando con el hecho de que Paul se quitó la vida. En 24 años de matrimonio, nunca hubo ningún indicio de que algo así pudiera estar acechando en el fondo. Paul fue un esposo y padre excepcional. Esta última noticia complica aún más nuestro duelo. Apreciaríamos que se nos diera el espacio para procesar y aceptar este desarrollo mientras lloramos. La investigación sobre el caso de Danny está cerrada. Sin embargo, las fuerzas del orden aún están investigando la vida de Paul Hutchinson y posibles conexiones con otros casos sin resolver. Melissa Patton. Melissa Patton nació el 9 de septiembre de 1977, hija de Carl y Norma Patton. Creciendo justo afuera de Atlanta, Georgia, compartía un vínculo cercano con su hermana mayor, Tina. La personalidad de Melissa era contagiosa. Sus seres queridos a menudo la describían como alegre, amable y confiada. Después de la secundaria, se casó con su novio de mucho tiempo, Christopher Wolfen Barger, y la pareja se mudó a otra parte de Atlanta. Su unión fue bendecida con 2 hijos, un hijo llamado Joey y una hija llamada Chrissy. Melissa prosperó como una esposa y madre devota, abrazando su papel con alegría y dedicación.
El último contacto conocido que Melissa tuvo con sus padres ocurrió el Día de Acción de Gracias de 1998, durante una llamada telefónica desde la casa de los abuelos de Christopher. Ella discutió planes para Navidad, dejando a su familia con la impresión de que todo estaba normal. Sin embargo, cuando Melissa no apareció para las festividades y más tarde se perdió el cumpleaños de su madre en febrero de 1999, la preocupación de sus padres se convirtió en alarma. Norma decidió tomar el asunto en sus propias manos y viajó a la casa de Melissa, solo para recibir noticias perturbadoras de los vecinos. Los Wolfenbarger se habían mudado misteriosamente poco después de Navidad, sin rastros su paradero. Christopher, el esposo de Melissa, nunca presentó un informe de persona desaparecida para ella, ni informó a su familia sobre su ausencia repentina. Su silencio era ensordecedor, especialmente considerando su historial documentado de violencia doméstica contra Melissa. El hecho de que no se comunicara con la familia de ella avivó aún más sus miedos y sospechas. Para Norma, las acciones o la falta de acciones de Christopher plantearon preguntas inquietantes sobre lo que realmente le había sucedido a su hija. El 29 de abril de 1999, se hizo un descubrimiento espeluznante en un área boscosa a lo largo de la avenida Avon, cerca de la avenida Hartford. Dentro de una bolsa de basura descartada en un contenedor estaba la cabeza cercenada y decolorada de una mujer. Justo un mes después, el 3 de junio, se encontraron más restos desmembrados que pertenecían a la misma mujer. Estos restos, cuidadosamente empaquetados en bolsas de basura negras y desechados en otro contenedor, carecían del torso. Los investigadores notaron que el desmembramiento parecía haber sido realizado con una sierra, lo que sugiere una disposición metódica y brutal del cuerpo. Las ubicaciones donde se encontraron los restos despertaron un interés particular entre los investigadores. Estaban alarmantemente cerca de una empresa de vidrio, donde Christopher Wolfenbarger, el esposo de Melissa, había estado empleado a fines de la década de 1990. Esta conexión era más que una coincidencia. Christopher había sido despedido de esta empresa después de ser sospechoso de robar una sierra recíproca, una herramienta que fácilmente podría haber sido utilizada en el desmembramiento del cuerpo. La proximidad de los sitios de desecho a su antiguo lugar de trabajo y su historial de robos añadieron una capa inquietante a la investigación. A medida que las autoridades profundizaban, las piezas comenzaron a encajar de manera perturbadora. El cuidadoso desmembramiento y la decoloración de la cabeza apuntaban a un perpetrador que tenía tanto las herramientas como el conocimiento para llevar a cabo un acto tan atroz. Aunque la identificación de los restos aún no había sido confirmada, la proximidad al antiguo lugar de trabajo de Christopher y la naturaleza del crimen crearon una oscura nube de sospecha sobre él. En 2003, surgió un avance significativo en el inquietante caso de la desaparición de Melissa Patton, cuando las autoridades identificaron con éxito los restos desmembrados como los de ella a través de pruebas avanzadas de ADN. Esta identificación crucial se basó en una muestra de ADN de su padre, Carl Patton, quien había sido arrestado en ese momento por una serie de delitos no relacionados. El descubrimiento no solo proporcionó un sombrío cierre para la familia de Melissa, sino que también reveló un siniestro aspecto del pasado de Carl que había permanecido oculto durante mucho tiempo. Entre 1973 y 1977, Carl fue responsable del asesinato de 5 individuos en Georgia, 3 de los cuales formaban parte de los infames asesinatos del río Flint. Estos casos habían desconcertado a las fuerzas del orden durante años, permaneciendo como un misterio sin resolver, hasta que la evidencia de ADN vinculó a Carl con ellos. A medida que la investigación se profundizaba, Carl se declaró culpable de 4 de estos casos en marzo de 2003 y del 5º en mayo del mismo año. Sus confesiones llevaron a una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, sellando su destino tras las rejas y brindando cierto grado de justicia para sus víctimas. Inicialmente, la revelación del brutal pasado de Carl
llevó a los investigadores a sospechar de él en la desaparición y asesinato de su propia hija, Melissa. Sin embargo, un examen más minucioso y la evidencia establecieron que Carl había estado encarcelado mucho antes de que Melissa desapareciera, eliminándolo efectivamente como sospechoso en su caso. Este desarrollo fue tanto un alivio como una nueva fuente de angustia para la familia Patton, ya que significaba que el verdadero perpetrador seguía en libertad. Con Carl exonerado de cualquier participación, el enfoque de la investigación se trasladó de nuevo a Christopher Wolfenbarger, el esposo distanciado de Melissa. A pesar de las señales de advertencia, las fuerzas del orden lucharon por reunir la evidencia concreta necesaria para presentar cargos en su contra, dejando a Christopher como el único sospechoso sin acusaciones formales. En 2024, la policía, decidida a cerrar el caso, reexaminó la evidencia con nuevos ojos y nuevas técnicas forenses. Estos desarrollos por fin apuntaron de manera decisiva hacia Christopher Wolfenbarger, el esposo distanciado de Melissa, como el principal sospechoso en su asesinato. En un caluroso día de verano de agosto, las fuerzas del orden se movieron rápidamente para aprehender a Christopher en su casa en Griffin, Georgia. El propio arresto fue tan extraño como revelador. Christopher fue encontrado intentando desesperadamente evadir la captura al esconderse detrás de una secadora en su residencia. Este intento de ocultarse solo reforzó la sospecha de que tenía algo que esconder. Los oficiales no perdieron tiempo en ponerlo bajo custodia, marcando un momento crucial en el largo y doloroso camino hacia la justicia para Melissa. El 6 de agosto del 2024, Christopher fue formalmente acusado de quitarle la vida a Melissa. En la conferencia de prensa, el detective Shepard, quien asumió el caso varios años antes, dijo que Christopher había sido una persona de interés desde el principio y que el probable motivo fue cómo pudieron realizar el arresto. Cuando se le preguntó qué vinculaba específicamente a Christopher con el asesinato, dijo: «Quiero proteger la integridad del caso en el futuro, así que no puedo revelar cierta evidencia, pero miramos todo cuando se trata de un caso sin resolver». Para su familia, el arresto llevó un sentido agridulce de reivindicación. El hombre del que habían sospechado durante tanto tiempo por fin estaba siendo responsabilizado, pero también significaba revisitar el trauma de su pérdida. Norma Patton, la madre de Melissa, dijo: «Por fin lo hemos logrado. Está bajo custodia y ahora solo necesitamos superar el último obstáculo y lograr que lo condenen. No sabemos cuál fue la gota que colmó el vaso que lo llevó a hacer lo que le hizo a ella. Él es el único que tiene las respuestas reales». Ella mencionó que sus últimas palabras a su hija fueron: «Te amo y sabes dónde estoy si me necesitas». Norma dijo lo siguiente sobre su esposo: «El asesino en serie. Él estaba devastado cuando se enteró de que le habían quitado la vida, pero estaba delirantemente feliz tan pronto como se enteró de que Chris había sido arrestado». Tina, la hermana de Melissa, dijo que sabía que era Christopher. «Desde el primer día supimos que era Christopher. Nunca tuvimos dudas sobre quién hizo esto. Mi mamá dijo que cuando lo conoció por primera vez, había solo maldad en sus ojos. Eso es muy cierto. En cuanto a Melissa, no merecía lo que le sucedió, y espero que cualquiera que esté en una situación de violencia doméstica, por favor, salga de ella». Melissa Jan Allen Ávila. En 1987, una mujer de 19 años quedó embarazada. Un evento trascendental que debió estar marcado por la alegría, pero las circunstancias que lo rodeaban eran todo menos claras. Los detalles sobre su vida durante ese tiempo permanecen oscuros, dejando muchas preguntas sin respuesta. ¿Fue el embarazo resultado de una relación o había factores más complejos en juego? La falta de información solo ha añadido al sentido de misterio y tragedia que pronto se desplegaría. En octubre de 1987, un hombre que rebuscaba en un contenedor de basura en busca de reciclables detrás de un negocio en el bloque 5400 de Avenida La Sierra en Riverside, California, hizo un descubrimiento horripilante. Oculto entre la basura estaba el cuerpo sin vida de una recién nacida. La oficina del forense del condado de Riverside
realizó un examen exhaustivo y rápidamente dictaminó que la vida de la recién nacida había sido arrebatada. A pesar de los mejores esfuerzos de los detectives del Departamento de Policía de Riverside, la investigación chocó contra un muro. Siguieron todas las pistas, entrevistaron a posibles testigos y buscaron evidencia, pero la identidad de la madre de la bebé o de cualquier persona involucrada seguía siendo elusiva. A medida que pasaron los años, el caso se enfrió. La unidad de casos sin resolver del Departamento de Policía de Riverside tomó una decisión crucial en 2020, una que llevaría a la justicia por un crimen que había estado sin resolver durante más de 3 décadas. Determinados a resolver el caso de la bebé no identificada encontrada en 1987, los detectives se unieron al equipo regional de casos sin resolver del condado de Riverside y a la organización sin fines de lucro Season of Justice. Esta colaboración se impulsó por la esperanza de que las nuevas tecnologías forenses, especialmente el análisis avanzado de ADN, pudieran por fin identificar a la madre de la infante fallecida. Su dedicación dio frutos cuando la evidencia de ADN los llevó a un nombre: Melissa Jean Allen Ávila. Después de años de incertidumbre, la madre del bebé fue identificada, pero el caso estaba lejos de terminar. Las autoridades necesitaban localizar a Ávila, quien se había mudado al otro lado del país. El 7 de agosto del 2024, la larga búsqueda llegó a su fin cuando Ávila, ahora residente de 55 años en Shelby, Carolina del Norte, fue aprehendida. Su arresto fue el resultado de esfuerzos coordinados entre los alguaciles de Estados Unidos y la Fuerza Especial Regional de Fugitivos Regional del Pacífico Suroeste y la Fuerza Especial de Fugitivos Regional de los Alguaciles de Estados Unidos de Carolina. Tras su arresto, Ávila fue extraditada de vuelta al condado de Riverside, California, el lugar donde se habían desarrollado los trágicos eventos de 1987. Ahora enfrentaba cargos por quitarle la vida a su recién nacida. Ávila, ahora enfrentando el peso de una justicia largamente retrasada, fue ingresada en el Centro Correccional Larry D. Smith, un marcado contraste con los años de libertad que había vivido a pesar de la oscura sombra de su pasado. Con una fianza fijada en $1.100.000, la gravedad de los cargos en su contra era inconfundiblemente clara. El tribunal pronto escuchará la evidencia que vincula a Ávila con el asesinato de su hija recién nacida, con el análisis de ADN jugando un papel crucial en el caso de la fiscalía. Wayne Pratt. Wayne Pratt, un hombre de 24 años, trabajaba como operador de una gasolinera en la estación de gasolina Enco, ubicada a lo largo de la carretera Autopista Nacional 41 en Winnebago, Wisconsin, aproximadamente a 96 kilómetros al suroeste de Green Bay. Conocido por su naturaleza bondadosa, Wayne era muy querido por quienes lo rodeaban, especialmente por su esposa Marie Pratt, a quien era un esposo devoto y cariñoso. La noche del 12 de junio de 1963 marcaría un trágico e imprevisto giro en su vida. Esa fatídica noche, el ritmo ordinario de la existencia de Wayne fue destrozado, desencadenando una cadena de eventos que dejaría a su familia y a la comunidad en estado de shock. Lo que comenzó como solo otro día en la gasolinera, rápidamente se convirtió en una noche llena de miedo e incertidumbre, cambiando el rumbo de la vida de Wayne para siempre. A medida que avanzaba la noche, el tranquilo pueblo de Winnebago no tenía idea de que algo terrible estaba a punto de suceder en la estación Enco. Esa noche, Wayne Pratt había estado en casa relajándose y viendo televisión. Era una noche ordinaria hasta alrededor de las 8:40 de la tarde, cuando el sonido de un auto que se detenía en la gasolinera interrumpió su velada. Siempre diligente y listo para ayudar, Wayne salió y caminó hacia la estación, asumiendo que el conductor necesitaba gasolina o asistencia. No tenía razones para sospechar que este encuentro sería algo diferente a lo habitual. A medida que pasaba el tiempo y Wayne no regresaba a casa, su esposa Marie se volvió cada vez más ansiosa. Un minuto se estiró en lo que parecieron horas y su preocupación se profundizó.
Incapaz de sacudirse la sensación de que algo andaba mal, Marie decidió dirigirse a la gasolinera ella misma, esperando encontrar a Wayne ocupado con un cliente. Sin embargo, nada podría haberla preparado para el horror que estaba a punto de descubrir. Al llegar a la estación ENCO, que usualmente estaba llena de actividad, Marie encontró la escena inquietantemente silenciosa. Su corazón latía con fuerza al entrar al edificio, y sus peores temores se hicieron realidad cuando descubrió el cuerpo sin vida de Wayne en la habitación trasera. Estaba cubierto con una manta, una visión impactante que hizo que la sombría realidad se volviera demasiado real. El hombre que amaba y con quien había pasado su vida se había ido. Abrumada por el dolor y la incredulidad, Marie llamó de inmediato a la policía, con la voz temblando mientras reportaba la tragedia. Cuando las autoridades llegaron, Marie relató los angustiosos detalles de cómo había encontrado a su esposo. A medida que comenzaba la investigación sobre el asesinato de Wayne Pratt, la magnitud completa de la brutalidad que había sufrido se hizo aterradoramente clara. Wayne había sido apuñalado 53 veces, un horrendo acto de violencia que impactó incluso a los investigadores más experimentados. La gran cantidad de heridas indicaba un nivel de rabia y animosidad personal que hacía el crimen aún más desconcertante. Sin embargo, a pesar de la naturaleza espantosa del ataque, había un atisbo de esperanza en forma de evidencia dejada atrás, sangre que no pertenecía a Wayne. Este descubrimiento sugería que el atacante de Wayne también había sido herido durante la violenta lucha. La presencia de la sangre del agresor en la escena proporcionó a los investigadores una pista crucial, insinuando que la persona responsable había dejado un rastro de su identidad. Sin embargo, a pesar de esta prometedora pista, la investigación pronto se encontró con desafíos significativos. No se pudieron descubrir más detalles sobre cómo se desarrollaron los eventos esa noche, dejando muchas preguntas sin respuesta. A medida que los meses se convertían en años, la pista se enfrió. Los investigadores agotaron cada pista, pero el caso permaneció frustrantemente estancado. Sin arrestos y sin que apareciera nueva evidencia, el caso de Wayne Pratt comenzó a desvanecerse de la atención pública. Lo que en su momento fue una prioridad, lentamente se convirtió en un caso sin resolver, ya que la actividad inicial de la investigación no logró avances significativos. Para finales de los años 60, la investigación se había detenido casi por completo. Con recursos limitados y sin nuevas pistas, las fuerzas del orden no tuvieron más opción que reducir sus esfuerzos. En 2011, casi 5 décadas después de que Wayne perdiera la vida brutalmente, se reabrió el caso. Los investigadores buscaron aprovechar los avances en la ciencia forense para encontrar nuevas pistas. Con la tecnología de ADN más sofisticada, la esperanza era que al reexaminar la evidencia, se pudiera revelar la identidad del asesino de Wayne. Los investigadores se centraron en la manta que cubría el cuerpo de Wayne, sabiendo que cualquier material genético dejado en ella podría proporcionar el avance necesario. Para el 2015, sus esfuerzos parecían dar frutos. Sorenson Forensics, una compañía líder en pruebas forenses, identificó mezclas de ADN en la manta, un desarrollo prometedor que revitalizó la investigación. Sin embargo, la naturaleza mixta de las muestras de ADN complicó el asunto, impidiendo que las autoridades ingresaran la información en bases de datos nacionales para buscar una coincidencia. La investigación se estancó una vez más, ya que la incapacidad de aislar un perfil claro dejó a los investigadores en un frustrante punto muerto. 3 años después, el caso dio un giro significativo. En 2018, se emitió una orden de arresto contra William Dockstader, un hombre de 82 años de Bowler, Wisconsin. Dockstader había estado en el radar de los investigadores desde 1963, cuando fue identificado inicialmente como sospechoso en los días posteriores a la muerte de Wayne. Las pistas sobre su posible implicación resurgieron en 1968 y nuevamente en 2002, manteniéndolo en la periferia de la investigación durante décadas. Sin embargo, no fue hasta el 2023 que la nueva tecnología de ADN proporcionó la evidencia necesaria para vincular de manera concluyente a Dockstader
con el crimen. En 2023, Sorenson Forensics reexaminó la evidencia de ADN utilizando la tecnología más avanzada, mientras que Cybergenetics empleó el análisis True-Allele para tamizar las complejas mezclas de ADN. El análisis reveló, el 16 de julio del 2024, que el ADN de Doxtator era estadísticamente idéntico al ADN encontrado en la manta que cubría el cuerpo de Wayne. Este avance, aunque agridulce, proporcionó la respuesta que los investigadores, la familia de Wayne y la comunidad habían buscado durante más de 61 años. Aunque William Doxtator había fallecido en 2022 a la edad de 82 años, la oficina del sheriff del condado de Winnebago cerró oficialmente el caso. La oficina del fiscal del distrito del condado de Winnebago revisó la evidencia y confirmó que, de haber estado vivo Doxtator, habrían tenido pruebas suficientes para acusarlo del homicidio. La resolución del caso llevó una forma de cierre a un misterio de décadas, mientras que el recuerdo de la trágica muerte de Wayne Pratt continúa resonando en aquellos que vivieron el suceso. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,